aclaración previa. Si bien no somos narradores profesionales, quisimos de alguna manera a contarles una historia. ¿Sí? Les pedimos que se posicionen y que se sitúen con esa escucha, ¿sí? De que van a escuchar una narración. Queriendo sin querer, se empezó nuestra charla con la anterior, porque vengan a escuchar la historia. Y la otra aclaración, somos 4 en representación, en realidad somos 6, ¿sí? Estamos con los compañeros. Somos 4 en representación del texto. Bien. Historia, narración, relato. La narración, el narrar, es lo que conecta una historia con un relato. Narrar es producir, crear, armar, enlazar, tejer, confeccionar un enunciado en base a una historia, para alguien en determinado momento y lugar. La acción de narrar produce relato. Podríamos pensar que la historia es el vello del alma, que la narración es el tejido que vamos armando para comenzar esta historia. Y el relato es el resultado de ese tejido. Es mostrar lo producido, es expresar, exteriorizar, contar aquello que hizo. La historia es la mesada con los ingredientes desordenados. La narración es el proceso de elaboración, es el amasado, el horneado. El relato es la torta terminada, lista para compartir. También podría pensarse que los jugadores van narrando el partido jugada a jugada, y el relator es quien nos va contando qué es lo que pasa. Si se nos permite seguir con esta analogía, nosotros también somos un equipo y estamos acá para transmitirles a ustedes un relato. Un relato de una historia que sucedió en abajo. Una historia que fue narrada, tejida, desde un profundo deseo. Porque si aún no lo mencionamos, creemos que ninguna bufanda, ninguna torta, ningún partido, ni ningún relato se confecciona, se entreteje sin el hilo del deseo. La modalidad narrativa es la forma universal más antigua de realizar el pensamiento y el conocimiento. No hay cultura que no organice de esta manera y lo transmitan a través de relatos. Reafirmamos así la elección de contarles esta historia de este modo, no solo por la riqueza y la potencia de transmisión, sino además por el hecho de que, si un relato es cuidadosamente narrado y atentamente escuchado, dicen los que saben que puede resultar de allí una experiencia enormemente transformadora. Puede marcar radicalmente un antes y un después de haberlo escuchado. Las transformaciones siempre tienen que ver con un encuentro. Esperamos y apostamos a que esto aquí también suceda. Hablar de puntos de inflexión, de umbrales, de un antes y un después, no es una cuestión menor para nosotros cuatro. Hace muy poco, desde el cuatrimestre pasado, para ser precisos, desde que aprobamos la última cursada de esta carrera en psicología, orientación vocacional, para ser aún más precisos, es que nuestra mirada sobre esta prestigiosa Universidad Nacional de La Plata ha mutado. No porque algo haya cambiado en ella, sino por el contrario, algo cambió en nosotros. Posiblemente el sur de Oriente se esté alejando, haciéndonos mirar en perspectiva, posicionándonos a contemplar el paisaje desde otro lugar. Y así fue como decidimos ponernos a relatarles esta historia. Historia que comenzó a narrarse tiempo atrás, allá por las últimas 3 semanas del frío mes de junio. En ese entonces, la materia en cuestión, orientación vocacional, no la habíamos aprobado y debíamos realizar las famosas prácticas preprofesionales para tal fin. Para muchos era la primera salida a la cancha, el primer contacto con el barrio.
la primera excursión en este crucero en el que nos aventurábamos tímidamente a jugar a ser psicólogos. Y no en cualquier lado. Psicólogos, me corrijo, futuros psicólogos, trabajando en colegios, haciendo nuestras primeras armas en el ámbito psicoeducativo. En realidad, me detengo a reflexionar y no sé qué veíamos más lejos, si la ansiada recibida o la entrada a la hora. Sí, escucharon bien, abajo. Minutos 20 al fondo, pasando Romero, alejándonos del caos de la ciudad, perdiendo señal en los teléfonos y dejando de ver edificios para ver pastos y campos, para percibir que la temporalidad se transformaba, que el tiempo se enlentecía, que los apuros desaparecían y que los aires de una zona semi-rural nos refrescaban la cara, dándonos a entender que la amabilidad, la hospitalidad y el buen trato en nuestros lugares es ley. Quizá para este entonces se estén preguntando acerca de la pertinencia o no de este relato en un congreso de extensión universitaria, en un panel de prácticas psicoeducativas en contextos actuales. Nosotros también nos lo preguntamos. Y si estamos hoy acá, es porque consideramos que esta experiencia que vivimos configuró una verdadera actividad de extensión. La propuesta es ir legitimando esta afirmación. Y hablando de legítimo, volvemos nuevamente a la cuestión del deseo. Si por algo estuvimos atravesados a lo largo de este recorrido, fue por el deseo. Un deseo que prevaleció por sobre lo obligatorio, por sobre lo burocrático. Un deseo que hace que luego de 4 meses de haber finalizado las prácticas y aprobado la materia, estemos acá para contarles acerca de un deseo que dio ahora. El viaje fue largo, pero llevadero. Las ansiedades y expectativas se iban echando y diluyendo entre mate y mate, con los integrantes de un simple equipo de trabajo que tuvimos conformado. 500 veces al fondo, pasando el hospital de Romero, sorteando una protesta con quema de ruedas, atravesando calles de tierra y oscuridad. Finalmente llegamos al comienzo de la zona rural. A escasas 5 cuadras se encontraba la escuela de educación media número 38 de agosto. En un barrio con aire de pueblo, con gente circulando por la calle principal y con una escuela que desde su fachada oficiaba con el corazón del barrio. No nos equivocamos en esas primeras impresiones. Nos reciben en un interior cálido, plenamente concentrado con un día de la calle, los porteros que enseguida nos llevan con la directora. Quedó bien claro que nos estaban esperando. Casi como el peón del campo, apuntado siempre a las mismas caras, al mismo movimiento, a las mismas personas, que se sobresalta cuando llega gente nueva. Fueron muy hospitalarios y de entrada nos hicieron sentir cómodos. De a poco fuimos vivenciando aquello que después nos fueron contando. Acá es como un pueblo, nos conocemos todos. Se privilegia mucho el humano, el respeto y la calidez. La escuela denota cierta antigüedad, falta de recursos edilicios y presupuesto. Nos llamó la atención un cartel que rezaba: elijamos entre todos un nombre para el colegio. A continuación, nos nucleamos todos en dirección. La directora, una señora muy amable y respetuosa, se presentó diciendo: estoy para los chiquitos, chicos. Luego de una breve presentación formal, nos dividimos en duplas para iniciar esta etapa de aproximación a la institución. Este primer contacto vivo con la realidad institucional. La premisa fue agudizar los sentidos y ponerlos al servicio de la tarea de observar y entrevistar. Sostuvimos la instrucción deliberada de prestar atención a todo cuanto estuviese a nuestro alcance. Registrando impresiones, leyendo carteles, paredes y bancos. Viendo la circulación de la gente, escuchando los ruidos y conversaciones. Oliendo y sintiendo todo lo que esa escuela tenía para decirnos. Nuestro equipaje, luego de esta primera excursión, se impregnó de sensaciones, impresiones, dudas, sorpresas, interrogantes, miedo, deseos, ansiedades, alegrías y entusiasmos. Finalmente, tuvimos un fugaz contacto
Ese alguien tiene nombre y apellido. Ese alguien es una persona que encarna y testimonia el empuje, la vocación y la vida puesta al servicio de lo que ama. Estamos hablando de la impronta del inconfundible Teresita Chávez, docente de orientación vocacional, responsable de haber evitado y comunicado mucho de eso que decía. Tere, junto a Mariela Quiroga, ayudante incansable y exponente de este mismo modo de transmisión de la docencia, nos explicaron que a hacer se aprende haciendo. Que para aprender algo hay que vivenciarlo, experienciarlo, hay que ponerle el cuerpo, hay que experimentarlo. Y por ello mismo, y para ser consecuentes con todo lo que nos está relatando, nos parece que la mejor manera de transmitirles esta experiencia a ustedes que están escuchándonos es generando un encuentro. Es intentando que también lo vivencien interactivamente para que esta no sea únicamente una charla expositiva. Nos quedó aún resonando la noción bachillerato de adultos. Esto mismo fue lo que nos encontramos en la semana siguiente, cuando ingresamos a la primera aula después de la puerta de entrada, ubicada pasando preceptoría, yendo por el pasillo central, justo enfrente del Instituto de Fotografía. Esos 15 alumnos, aproximadamente de unos 18 y 70 años, eran quienes nos estaban esperando en este salón iluminado por la intermitencia de ese tubo fluorescente. Intermitencia que estudiaba a la par de sus expectativas, miedos, ansiedades y deseos. Estos bachilleres adultos que esperan ansiosamente terminar este ciclo lectivo para poder certificar ante el mundo, que ya tienen el secundario completo, nos devolvían un reflejo que de manera especular nos hacía darnos cuenta que no había tanta distancia entre José, hombre vivo de unos 68 años, abanderado, que trabajó en el campo y hoy está jubilado, Cristian, un joven oriental de unos 18 años, jugador profesional de béisbol, Andrea, ama de casa, casada con 2 hijas, o Soledad, una chica de unos 27 años de edad que a pesar de estar en una silla de ruedas, no le teme la idea de seguir adelante, de seguir avanzando con nuevos desconocidos y muy conocidos sectores. Y nosotros. Algo nos indicaba que nuestras realidades no eran tan alejadas como a priori podría parecer. Es que tanto ellos como nosotros nos encontramos próximos a un egreso, próximos a culminar la etapa para iniciar otra distinta. Ambos estábamos y estamos movilizados por el futuro, interrogados por el devenir, expectantes por lo que vendrá. La orientación es un proceso que no solo comprende la finalización del secundario, elegir un proyecto de vida, tomar decisiones en función de unos u otros caminos, es un proceso que se reedita en cada nueva etapa de nuestra vida. Y aquí consideramos que confluye y cobra sentido el hecho de empezar a problematizar acerca de esta orientación a lo largo de la vida, en el sentido más preventivo del término, en el sentido más anticipatorio posible, mucho más en instituciones públicas en las que el acceso a este tipo de espacios sabemos que no abunda. Práctica, vivenciar, adultos, orientación, problematizar, extensión. De a poco va tomando brillo la frase del inicio, según la cual consideramos que esta experiencia que vivimos configura una verdadera actividad de expresión. Encuentro. ¿Conocemos realmente a las personas que tenemos al lado? ¿Sabemos acerca de los gustos, deseos, aspiraciones, anhelos de aquellos con quienes compartimos actividades a diario? ¿Tenemos momentos de encuentro con el otro? ¿Tenemos posibilidad de armar algún tipo de lazo? Nuestro objetivo es proponer alternativas de acción que promuevan el encuentro y nos hagan preguntarnos por los vínculos que sostenemos con quienes tenemos alrededor. Va como un chiquito. Y no hace falta seguir la linealidad, Puede saltar.
son mis principales virtudes o cuáles son mis principales defectos. Deseo. ¿Qué cosas disfruto hacer que no me signifiquen una obligación? ¿Cuáles son aquellas tareas en las que puedo pasar horas sin darme cuenta del tiempo y el esfuerzo que me lleve? ¿Qué deseo en la vida? Problematizar el futuro. Si tuvieras que hacer una lista con los 5 objetivos más importantes que te gustaría No era el final. Si tuvieras que hacer una lista con los 5 objetivos más importantes que te gustaría cumplir al año, ¿qué pensarías? ¿Cuáles son esos 5 anhelos, deseos, metas, ambiciones, sueños, aspiraciones en tu vida? ¿En qué orden las pondrías? ¿Cuáles cumplir y cuáles aún no? Te vamos a acusar de violencia universitaria. Estas preguntas ustedes mismos estas preguntas de hacer este ejercicio. Si hoy se llevan en sus bolsillos algunos interrogantes como los que trajeron, o si sencillamente están de repente con un retazo de lana atravesando algún espacio de su cuerpo, significa que ustedes también están siendo parte de este proceso de definir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Ya para finalizar el relato. El título original del escrito era acerca de un deseo que se dio abasto, relato de una práctica que se extendió en decreto. En este ingenioso juego de palabras intentamos crear sentido a partir de lo que hay y lo que no, a partir de lo que se entiende y lo que no, a partir de lo confuso y lo aparentemente equivocado. Partimos con ustedes de un malentendido fundamental, un malentendido que funda, y si se quiere también, de un aparente fallido o lapsus. La palabra acerca, introducida en el inicio mismo del título, intentaba plasmar un doble significado. Acerca como en relación a un deseo que dio abajo, y acerca de acercar. Consideramos la actividad que se usa se trata de eso. La acercamos a la comunidad, la hacemos presentes, visibles, manifiestos, intervenir allí donde la sociedad tiene intereses o necesidades, contribuyendo a solucionar alguna problemática en función de nuestras herramientas. Finalmente, quitamos la palabra cerca, porque este mismo sentido está ya representado por la palabra extendido. Acercarse es extenderse. Para acercarse hay que girarse, hay que viajar, o incluso al lugar que jamás hubiésemos pensado que iríamos. Finalmente, nos decidimos por el título que todos vieron. Relato de un deseo que dio abajo, una práctica que se extendió de frente. Como bien hicimos mención al principio, el relato tiene esa potencia transmisora y transformadora. Da cuenta del formato, de la modalidad que elegimos para transmitir, para acercarles esta historia, esta experiencia. El deseo, al igual que en la frase del título, está entrometido, estribado, arraigado, en la base misma, en el medio de todo esto. Sin deseo no hubiese habido narración, sin deseo no hubiésemos ido a cruzar, sin deseo los jóvenes no hubiesen participado de la manera en la que hicieron. Sin deseo hoy estaríamos acá, sin deseo ustedes no nos estarían prestando atención, sin deseo este congreso carecería de sentido. Porque el deseo es lo que mueve, es lo que motoriza, es lo que nos hace ir y seguir, es lo que nos hace ponernos metas, es lo que nos hace soñar. Sin deseo no hay futuro posible, o al menos un futuro que valga la pena. El nos dio abasto, también lo modificamos porque mostraba solo una mano de la avenida. En realidad esta ruta es de doble mano. Abajo nos dio un deseo, pero nosotros también le dimos un deseo a abajo. Con abajo hacemos referencia a la escuela abajo. En este sentido, se puede pensar que el deseo es algo que circuló en ambas direcciones, motorizando esta experiencia. El segundo sentido de abajo es en relación a suficiente. Consideramos que un deseo que nos permitió ir más allá del obligatorio, más allá del deber. En este sentido, no y los abasteció. Finalmente, práctica remite a lo evidencial, a este jugar hacia el psicólogo,
comunidad, lo recibieron, hicieron lazos en él, lograron problematizar acerca de sus proyectos de vida, de sus futuros, contar con un espacio donde esto fue alojado y trabajado. ¿Esto estaba preparado? Eso debería. ¿Es parte del relato? Sin previo aviso. Bueno, estamos. Te vamos a pedir el mismo párrafo que nos pongamos todos de pie. En algún punto nos acercamos. ¿Listo? En algún punto nos acercamos, nos transformamos mutuamente, hicimos algo con sus intereses y necesidades. Contribuimos a un común, a un encuentro, a un deseo compartido, compartimos pensamientos y podemos viajar juntos.